Queridos oyentes, una vez más estamos estudiando este tema del periodo intertestamental. Estamos ya en el tema número 6, el penúltimo tema de nuestro estudio, y hemos mirado ahora qué es el periodo intertestamental, hablando más o menos los años antes que vino Cristo, desde el año 586 hasta un poco después de Cristo, el año 70, que uno es antes de Cristo, el otro es después de Cristo, suman más de 600 años, ¿verdad? En este tiempo hubo profetas menores, el templo se reconstruyó, Daniel, Isaías, Ezequiel. En este tiempo también se esperaba el Mesías. En este tiempo hubo también varios reyes y reinados muy poderosos. En realidad son 4, las cuales detalla el autor Daniel, aunque el cuarto imperio es un poco debatible, ese es otro tema. El primer imperio que existe durante ese tiempo es el imperio de Babilonia, liderado por Nabucodonosor, que toma a los judíos de exilio fuera de Judá a Babilonia. El imperio que le sigue a Babilonia es Medo-Persia, liderado por Darío, también conocido como Ciro el Grande. Esto es unos 70 años después de que sube a poder Nabucodonosor. Darío y luego sus sucesores reinan unos 200 años hasta que le toma el lugar el imperio griego, comenzado por el conocido Alejandro Magno, que tomó el mundo a una joven edad en una forma sorprendente y muy veloz. Y por eso Daniel, profetizando su venida, le identifica con un leopardo. Y finalmente, el cuarto imperio que reina durante el tiempo intertestamental es el imperio de Roma. El imperio romano, comenzado por César Augusto. Él es matado bastante rápido y es sucedido por otros Césares. También hice el detalle en el último tema que hablamos del imperio romano, que Grecia y Roma casi son idénticos en lo que es cultura, lenguaje, religión y modelo económico. Entonces, no está fuera del caso decir que Roma reemplazó a Grecia, pero en realidad solamente extendió el imperio griego. Ahora, en estos dos últimos temas yo quiero hacer algo especial. Ya que hemos visto los reyes y la historia, la cual Jesús hubiera conocido y influenció mucho en su vida, ya que Jesús nació bajo el imperio romano, que estaba sobre Israel. Pero ahora quiero cambiar el tema a hablar de dos temas importantes, para hablar de dos otras facetas importantes. Número 1, quiero hablar de la apócrifa. La apócrifa que fue escrito, un montón de libros escritos durante el periodo intertestamental y que tienen que ver con la vida de Jesús y el tiempo que él vivió. Luego quiero mirar los grupos importantes que tuvieron poder en Israel durante el tiempo de Jesús. Este será el siguiente y último tema. Bien. Comencemos mirando entonces la apócrifa. ¿Qué es la apócrifa? Quizá usted ha escuchado de la apócrifa o de los deuterocanónicos. Los católicos y varias sectas ortodoxas usan la apócrifa y lo tratan como si fuera Biblia. Los cristianos rechazamos enteramente la apócrifa y la mayoría de cristianos nunca han leído la apócrifa ni saben bien qué es. Pero es importante saber qué es la apócrifa. La apócrifa significa los escritos ocultos, es una forma de traducirlo, y fueron libros escritos en el periodo intertestamental, después de los últimos libros del Antiguo Testamento y antes que llegue los libros neotestamentales, que sería comenzando con Marcos y el último Antiguo Testamental siendo Zacarías. Unos 400 años que nadie escribió nada. Durante ese tiempo Dios estaba haciendo muchas cosas importantes. Había salido Israel ya del exilio en Babilonia, pero muchos seguían viviendo en la tierra, lo que es actualmente Irak, Irán, bajo el imperio persa y luego bajo el imperio griego, y nunca habían vuelto a su casa. Y los que habían vuelto estaban bajo el mando griego, luego romano, ¿verdad? Y la gente no le gustaba estar bajo un poder externo, como cualquiera, pero peor los judíos tenían mucho orgullo en su propio país, su propia religión, cultura y su forma de vivir. Era muy importante protegerlo. Y entonces varios se levantaron haciendo revueltas militares, como los macabeos. Hemos hablado un poco acerca de eso, cómo los macabeos pudieron sacar el poder de Grecia y poder tener independencia en su propio país bajo
el periodo macabeo. Y eso también tuvo su buen tiempo, le fue muy bien, pero finalmente se autodestruyó por medio de malos reyes, malos líderes judíos. Hasta aquí llega el tiempo de Herodes, como hemos visto en los temas anteriores. La Apócrifa fueron una serie de libros escritos por diversas personas en diversos tiempos y mayormente eran personas muy piadosas que amaban la ley, amaban a Dios, pero tenían mucho énfasis en el legalismo. Muchos de los escritores se identificaban con los fariseos. Vamos a ver en el último tema la distinción entre fariseos y saduceos. Pero una cosa a notar es que los saduceos no eran muy piadosos ni seguían muy de cerca la ley. Eran más religiosos por nombre. Y los fariseos, queriendo ir en contra de eso, construyeron su propia secta judía ultra religiosa, donde era muy importante el seguir la ley al pie de la letra y después también seguir un montón de leyes extras que ellos habían inventado, lo que parecía a ellos ser lo más importante según Dios. Pero Jesús claramente les contradice, les muestra su error diciendo, no, la palabra de Dios exige ciertas cosas, pero ustedes no lo siguen. Y lo que sí siguen no está ahí, ustedes siguen sus propias tradiciones. Y Jesús fue muy fuerte en contra de los fariseos, pero en sus inicios el deseo de los fariseos era volver a la ley, era volver a Dios, era honrarle a Él. Y yo creo que había muchos ahí con muy buenas intenciones, y solo que más tarde ya se fueron muy lejos la mayoría de ellos, y Jesús les demostró ese error. Ahora, los católicos reconocen 7 libros de la Apócrifa como canónicos, como libros para incluir en su Biblia. Cuando uno abre la Biblia católica, tiene el Antiguo Testamento, la Apócrifa de 7 libros y el Nuevo Testamento. Y en la Biblia cristiana o de los evangélicos, uno abre la Biblia y tiene Antiguo Testamento, 39 libros, y Nuevo Testamento, 27 libros, ¿verdad? El Nuevo y Antiguo Testamento en su traducción es básicamente idéntica a la católica. La diferencia es la Apócrifa. Y muchos católicos dicen, ¿por qué no leen ustedes la Apócrifa? ¿Por qué no reconocen esto como Biblia? Bueno, hay muy buenas razones de por qué no aceptamos como Biblia la Apócrifa. Pero también hay argumentos que yo les voy a proponer de por qué deberíamos estudiar la Apócrifa viéndolo como libros históricos y ficcionales y útiles para entender mejor a Jesús. No libros de la Biblia. Cuando yo hablo de canón, hablo del libro cerrado de la palabra de Dios, al cual ya no se añade, ¿verdad? Antiguo y Nuevo Testamento. La Apócrifa no entra ahí, pero no significa que no sean libros útiles. Bien, un detalle de suma importancia es la realidad que los judíos antiguamente y también hoy en día nunca han visto a la Apócrifa como canónico. Siempre lo han tenido como libros históricos, interesantes, útiles en diversas formas, pero nunca como Biblia. Un judío nunca hace referencia a la Apócrifa como si fuera la palabra de Dios. Esto es muy importante porque le siguieron ese paso los primeros cristianos. Los padres apostólicos es la frase que usamos para los primeros cristianos y los líderes de las primeras iglesias. Después del tiempo de Pablo hasta el tiempo que vino Constantino, unos 250 años. Estos hombres como Policarpo, Ireneo, escribieron varios libros donde hicieron referencia a la Apócrifa y también a la palabra de Dios. Pero una cosa muy importante a reconocer es que ellos siempre decían, cuando referenciaban la Biblia, como dice la Escritura. Pero nunca en ningún lugar hay referencia de un autor de los padres apostólicos que dicen, la Escritura dice, y luego ponen algo que dice la Apócrifa. Es muy claro, muy obvio para cualquiera que estudia, que los padres apostólicos nunca vieron la Apócrifa como canónico o como parte de la palabra de Dios. La palabra de Dios es inerrante. ¿Me entiende? Eso significa que no tiene error hablando de los manuscritos originales. No puede haber ninguna contradicción histórica, científica, ni entre los libros. ¿Bien? Esto es muy importante reconocer. La Apócrifa no es históricamente correcto, ni teológicamente correcto en muchos puntos. Por eso lo rechazamos hoy en día y hay muy buena razón para hacer esto. La pregunta ahora viene entonces, si los primeros cristianos y los judíos no vieron la Apócrifa como canónico, ¿por qué los católicos lo ven como canónico? Básicamente lo que ocurrió es que
un traductor original de la Biblia, que lo tradujo del griego y hebreo al latín, llamado Jerónimo, en los años 400, saca la Biblia, pero también incluye la apócrifa para que los estudiosos y la gente que quería ver la Biblia también podría tener uso de la apócrifa como libros no bíblicos, pero históricos. Y según conocemos, en cada libro apócrifo él puso un detalle acerca de este libro no es Biblia, es un libro histórico, y explica un poco por qué fue incluido, y ahí pone varios libros apócrifos. Ahora, en el proceso de copiar estos libros, era un proceso hecho por monjes en los años 600 y para adelante, siempre haciéndolo a mano, un trabajo muy difícil, muy arduo y muy costoso. Y los monjes, por ahorrar tiempo, comenzaron a sacar las introducciones de estos libros apócrifos. ¿Por qué? Porque ahorraba la piel del animal, ahorraba tinta y ahorraba mucho tiempo. Y decían, bueno, todo el mundo sabe que la apócrifa no es Biblia. Esto es lo que hemos podido indagar y estudiar, viendo acerca de cómo trataron la apócrifa. Pero eventualmente la gente, varias generaciones más tarde, no sabían que la apócrifa no era Biblia. Y quedaron con la duda y comenzaron a leer la apócrifa como si fuera Biblia, hablando ya de los años 1000 para adelante. Y se comenzó a construir teología o enseñanza bíblica a base de la apócrifa. Esto incluía conceptos como salvación por obras y el concepto del purgatorio. Cuando Martín Lutero, en el año 1500, rechazó la apócrifa y varias enseñanzas de la apócrifa como el purgatorio y salvación por obras, él dijo, esto no es canón, contradice la Biblia, contradice enseñanza clara, estos libros no son canónicos. Y encontró varias evidencias para esto. Y la Iglesia Católica, para poder defenderse en contra de Martín Lutero, aunque él tenía claramente la razón, llamaron un concilio llamado el Concilio de Trento en el año 1539. Y entre muchas cosas, en este concilio condenaron a Martín Lutero y dijeron que la apócrifa sería llamado el segundo canón, que el primer canón era el Antiguo y el Nuevo Testamento, y el segundo era la apócrifa. Entonces trataban la apócrifa como libros canónicos. Ahora, si usted está en duda, esto no incluye los libros escritos después de Jesús, o los falsos evangelios, el evangelio de Tomás, el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas. Esos libros nunca han sido considerados por nadie como Biblia. Y son libros gnósticos escritos por hombres que querían mostrar que Cristo era solamente Dios y no era humano, y van en contra claramente de teología fundamental y central de la palabra de Dios. Ese es otro tema. La apócrifa es escrito entre el tiempo de Zacarías y el libro de Marcos. Entonces inserta ahí históricamente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Bien, entonces ellos, los católicos, en el Concilio de Trento, dicen que la apócrifa debería ser tratado como la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ellos habían estado enseñando que existía un lugar llamado el purgatorio, donde podías orar por los muertos para que ellos puedan ser librados e ir eventualmente al cielo. Este es un concepto que se encuentra en un versículo en el libro de Segunda de Macabeos. Habla acerca de cómo uno de sus líderes va y ora por los muertos. Esto nunca se encuentra en ningún libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, en la palabra de Dios. Entonces contradice claramente enseñanza bíblica, porque la Biblia dice en Hebreos, una vez la muerte y entonces el juicio. También vemos la historia que Jesús dio acerca de Lázaro y el hombre rico. Bien. Y otra cosa clara es que la apócrifa enseñaba salvación por obras, cuando la Biblia claramente no enseña eso. La apócrifa también tiene otras cosas secundarias como un machismo muy fuerte, racismo y en fin, muchas cosas que no encajan con la palabra de Dios, aunque la cultura judía aceptaba y enseñaba esto, la Biblia nunca enseñaba esto. Bien, un detalle curioso es que la apócrifa nunca se describe a sí mismo como palabra de Dios, a contraste del Antiguo y el Nuevo Testamento. Otra cosa interesante es que el Nuevo Testamento, que fue escrito después de la apócrifa, nunca hace referencia a la apócrifa, aunque ahí había ciertas cosas que parecían profecías, varios conceptos bastante correctos e interesantes, nunca es citado en la palabra de Dios. A contraste, en el Nuevo Testamento se cita un montón
el Antiguo Testamento todo el tiempo. Tal dijo Isaías, tal profeta, esto y otro, pero nunca la apócrifa. Otro detalle interesante es que Jesús mismo dice que el Antiguo Testamento estaba cerrado. Uno puede ver en Mateo 23, 24 y 25, que Jesús claramente dice que el Antiguo Testamento está cerrado. Entonces decir que algo más pudo ser escrito después de Zacarías y antes de la venida de Jesús, que sea canónico, sería incorrecto, porque Jesús mismo dice que ahí acabó. En fin, uno puede mirar ahí Mateo 23, 24 y 25, un detalle curioso, pero lo que en realidad cierra esto es, como yo dije, judíos y cristianos concuerdan que solamente hay 39 libros en el Antiguo Testamento, lo cual ellos llaman el Torá. Bien, y otro detalle que también cierra el caso son dos cosas. ¿Por qué rechazamos la apócrifa? Número 1, contradice claramente enseñanzas y doctrinas del Antiguo Testamento. Ahí nunca enseña purgatorio, ahí nunca enseña salvación por obras, tampoco el Nuevo Testamento. Número 2, tiene errores históricos. Sus errores contradicen la historia mundial. La palabra de Dios no puede errar en lo más mínimo cuando viene a hablar de historia, ciencia o filosofía, hablando de términos lógicos, ¿no? La Biblia no puede contradecirse a sí mismo ni contradecir las reglas básicas del mundo. En fin, otro tema, pero es muy importante darse cuenta de eso. La palabra de Dios es inerrante. Eso es que significa esa palabra, sin error. Entonces, rechazamos la apócrifa como Biblia, pero no significa que rechazamos la apócrifa como algo que no deberíamos leer. Yo personalmente he leído 2 veces la apócrifa y me gusta bastante, hay muchas partes que me gustan. 3 razones de por qué deberíamos estudiar la apócrifa. Número 1, nos ayuda a entender el periodo intertestamental. Lo que yo les he hablado, muchos de esos detalles vienen de la apócrifa, vienen en nuestro entendimiento de sus tiempos, como era el imperio babilónico, medo-persa y específicamente el imperio griego. Número 2, amplía el pensamiento del judío durante el periodo intertestamental y en el tiempo de Jesús. ¿Quieren saber quiénes son los fariseos? Bueno, no aparecen en ningún lugar en el Antiguo Testamento, pero en la apócrifa hay mucho acerca del fariseo. Para entender bien a un fariseo hay que leer la apócrifa. Es una cosa básica, porque es lo escrito por ellos. Pero dése cuenta, ¿cómo puedo llamar yo libros de un fariseo canónicos? Si Jesús mismo le dio tanto palo a los fariseos y le llamó a ellos mentirosos y un montón de cosas. ¿Por qué? Porque tenían muchos errores muy fuertes en su teología. Entonces, para entender el tiempo de Jesús, los fariseos y el pensamiento judío durante el tiempo antes que llegue Jesús, que influenció mucho el periodo de Jesús. Y número 3, nos ayuda a evangelizar a católicos devotos. Y un católico devoto, los cuales son una minoría entre los católicos, ellos habrían leído la apócrifa. Y el poder hablar bien con ellos acerca de lo que la apócrifa dice y lo que enseña, es, yo pienso, algo bastante útil. Bien, la apócrifa incluye más de 12 libros. Los católicos reconocen 7 como apócrifos. Los ortodoxos, cópticos, egipcios, rusos, en fin, usan otros libros de la apócrifa y lo incluyen. Y la lista de los libros en la apócrifa incluye los siguientes libros. Algunos están en la Biblia católica, otros no están. Primera y segunda Esdras, Tobías, Judith, Adiciones de Esther, Sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch, Susana, Oración de Manasés, Primera y Segunda de Macabeo. Primera y Segunda de Esdras y Primera y Segunda de Macabeo son libros históricos. Sabiduría de Salomón, Eclesiástico y también Baruch son libros de sabiduría. Tobías, Judith, Susana son libros que serían ficción, inventados. Y la Oración de Manasés es un salmo corto, bastante curioso y lindo también para leerlo. Muy similar a un salmo que encontrarían, por ejemplo, en el libro de Salmos o otro lugar en la Biblia. Bien, hablemos un ratito acerca de unos cuantos libros en la apócrifa. Bien, y comencemos con el libro ficcional de Tobías. El libro de Tobías, encontrado en la Biblia católica y en la apócrifa, habla de un hombre que estaba viviendo bajo el imperio medo-persa
y es un hombre muy devoto que pierde todo en muy poco tiempo y también cae muy enfermo, pero prevalece. La historia en realidad es una historia modernizada del libro de Job. Los paralelos son muy fuertes. Y también hay varios milagros, pero todo es inventado porque hay muchos errores históricos claramente visibles a propósito por el autor. Bien, un libro famoso con judíos y los padres apostólicos. Lo veían como ficción, pero es bastante apreciado y muy lindo para leer. Es una historia muy interesante como para hacer película. Pero en fin, lo que ocurre, como dije, es que un hombre tiene todo, es muy devoto a Dios y honra a Dios, pero en eso él pierde todo. Y pregunta a Dios, ¿cómo es posible que yo hice tanto bien, ahora he perdido todo? Dios tenía un plan para él y le iba a ayudar. Lo bueno de Tobías. En Tobías encontramos unas oraciones muy lindas. Vemos mucha gratitud hacia Dios teniendo todo o teniendo nada. Y también habla mucho acerca de la resurrección y el cielo. Acuérdense que los fariseos hablaban mucho de la resurrección y los saduceos los rechazaban. Entonces este libro daba su respuesta a los que no creían en la resurrección. Y también habla mucho acerca de la teodicea, palabra técnica para hablar de por qué hay dolor en el mundo. ¿Por qué sufrió tanto Tobías? ¿Por qué sufrió tanto Job? ¿Porque Dios es malvado? No. Ahora, está un poco mal fundado la forma en que explica Tobías la realidad de la maldad y por qué Dios deja que haya maldad en el mundo, pero es un poco útil. Lo malo de Tobías. En Tobías vemos el concepto fuerte de la retribución divina, un concepto muy judío y fariseico, y el concepto explica que si tú sufres es porque tú has hecho algo malo y Dios está retribuyendo, pagándote lo que mereces. Si haces lo bueno, recibes lo bueno. Si haces lo malo, recibes lo malo. Este concepto es muy erróneo. También habla en el libro de Tobías que la generosidad quita el pecado. El dar a los pobres te quita el pecado. Esto es un concepto no bíblico, pero un concepto católico, curiosamente. ¿Por qué? Porque se basan en Tobías, pero no en la palabra de Dios. También hay un montón de enseñanzas acerca de ángeles. Aquí es donde hay la creación por primera vez en la Biblia del ángel Rafael. El ángel Rafael no es mencionado en la Biblia. Aquí es mencionado y le ven caminando y habla un montón acerca de cómo es un ángel. Porque en la historia el hijo de Tobías va para ayudar al padre, ayudado por un ángel. Y la historia es muy fascinante. Yo le voy a dejar que usted lo lea si quiere leerlo. Pero el ángel le dice muchas cosas, habla acerca de cosas muy interesantes, pero en muchos casos no bíblicos. Y finalmente, la santidad personal es central. Que para llegar a honrar a Dios tenías que ser santo, tenías que hacer cosas, tenías que dar dinero a los pobres. En fin, conceptos no bíblicos. Ahora, no es malo hacer las buenas obras, pero las buenas obras no te pueden salvar. El libro fue escrito más o menos año 190 a.C. sobre Tobías, que estaba en el tiempo de la cautividad de Asiria. Ahora, yo les dije antes que era bajo el imperio medo-persa. Podría también ser Babilonia, en realidad es muy similar. Pero este autor escribe como si fuera más antes todavía bajo el imperio asirio, aunque se parece más al imperio quizás medo-persa o otro imperio. Pero él dice que está bajo el imperio asirio. Esto podemos leer en el libro de Tobías. El propósito. Ahora, el propósito del libro no tiene nada que ver con Asiria, ni Medo-Persia, ni Babilonia. Tiene que ver con el helenismo. El helenismo era lo que los griegos querían imponer sobre el mundo. El helenismo es la religión, cultura y modelo económico político de los griegos. Y el helenismo era como evangelizar y hacer que otros tengan el mismo sentir y tratar de pensar como tú piensas, tener los dioses que tú tienes. Los judíos rechazaban el helenismo, no querían ser griegos, querían ser judíos en su cultura, lenguaje, religión y modelo también económico. Entonces, Tobías es un libro animando que sigan siendo judíos fieles a la palabra de Dios, el Antiguo Testamento y a las enseñanzas ahí, por medio de hacer buenas obras y en fin, cosas buenas y cosas malas enseña Tobías. Autor, seguramente un fariseo que buscaba una reforma moral. Aunque no dice ahí que un fariseo lo escribió, es más que probable por el contenido ahí.
Brevemente miremos otro libro también, el resumen del libro de Judith. Judith es una historia fascinante, otro libro ficcional, donde una mujer piadosa salva a su ciudad de invasores asirios usando la sensualidad. Ahora, este libro también es ficcional. A propósito, el punto es moral, es una moraleja, no es histórico. ¿Por qué? Porque el autor claramente da pistas que este libro es ficcional. Para mostrar que tu libro era ficcional en estos tiempos, lo que se hacía era que uno escribía e incluía datos claramente, obviamente, no históricos para que el autor diga, es ficción, pero para que no se pierda el contenido moral. Un error muy claro es que dice que Nabucodonosor era rey de Asiria. Esto dice en el verso 1 y el verso 7, el primer capítulo de Judith. Esto es incorrecto. Nabucodonosor era rey de Babilonia, no de Asiria. Número 2. Se habla acerca de un general que invade una ciudad judía llamada Betulia. Capítulo 4, versículo 6. Este general nunca ha sido encontrado en datos históricos. Parece que nunca existió, es una invención. Y la ciudad de Betulia nunca existió, que según el autor es una ciudad bastante grande, la cual fue sitiada por un ejército asirio. Entonces es claramente ficción. El énfasis de este libro también es de hacer buenas obras y de seguir la ley. El libro de Judith básicamente habla de una mujer que se describe como viuda, engañadora, célibe, piadosa, que ora mucho y celebra las fiestas. Y es muy similar a la historia de Rahab, de Jael y de las parteras en Egipto, historias antiguos testamentales de mujeres que usaron el engaño para librar a su pueblo, y en el caso de Rahab, a los judíos, de maldad y de muerte. También ella era extremadamente bella y dice el libro que ella era casi como Dios. Algo muy feo para decir, que en realidad es casi herejía, pero ahí está. Y que era una mujer bastante rica. Esto se encuentra en el capítulo 8, versículo 7. Ahora, la historia habla acerca de un general que sitió la ciudad, y esta viuda, viendo que la ciudad estaba sitiada y no tenía una salida, decidió salir de la ciudad con su ayudante y visitar al general personalmente de esta ciudad. Ella fue y se ofreció. Dijo, yo podría tener relaciones con usted. Se ofreció en esa manera, ¿ya? Era un plan de ella. Y entonces salió en otra oportunidad y fue, y el general estaba esperando para tener relaciones con ella. Pero cuando llegó, ella le hizo a él tomar, dormirse un poco, y entonces ella le cortó la cabeza, y entonces ella encubrió la cabeza de este general, dijo a los soldados que estaba durmiendo, y se llevó la cabeza hasta la ciudad. Cuando llegó a la ciudad, alzó la cabeza sobre las paredes y dijo, aquí está su general, váyanse. Está muerto, ahí está la cabeza. Y entonces fue una gran victoria. Los soldados se fueron porque no tenían ya un líder. Y una victoria impresionante. Pero nos hace pensar, ¿eso es correcto? ¿Dios quisiera que alguien finja eso y vaya y tenga relaciones, o finja tener relaciones y entonces mate a alguien? Es muy sucio, es muy engañoso. Yo dudo mucho que esto es algo que Dios diría buena idea. Entonces decimos, esto contradice enseñanza bíblica. El libro fue escrito en los mismos años que el libro de Tobías. El libro fue escrito también por un fariseo piadoso, un judío por lo menos, que era muy patriótico, que quería defender su país en contra de ¿quiénes? Los griegos, otra vez. Decían, defendamos nosotros nuestro país. Y el propósito era esto, vivir piadosamente, seguir la ley, ser patriótico y pelear. Quizás un fariseo, también quizás con influencia de los celotes. Si usted quiere saber qué es un celote, escuche el siguiente tema. Hablaremos acerca de los fariseos, saduceos, los romanos, los celotes, los esenios y en fin, varios grupos así. Miraremos los grupos prominentes en el tiempo de Jesús. Bien, entonces la apócrifa. Libros interesantes, no bíblicos, que tienen errores, pero no es mala idea leerlos ni conocerlos para poder mejor apreciar lo que Jesús vivió, la cultura que él conocía y específicamente los fariseos que controlaban el país cuando llegó Jesús a la tierra. Y es una parte importante del estudio de los evangelios.